Ya le queda claro, o sea, calculamos el AN, vámonos al BN. Entonces, parte de la solución ya la tenemos aquí, que es el AN. Ese AN lo vamos a poner aquí. Ahora me falta calcular ese BN con la segunda condición inicial. La segunda condición inicial dice que la derivada parcial de U con respecto a t en x,0 vale 1. ¿Sí o no? Ahí la tenemos. Ahí está la segunda condición inicial. ¿Qué significa derivada parcial de U con respecto a t? ¿A quién derivo? Entonces, para no armar la solución y hallar la solución, podemos derivar directamente la t de t. ¿Cierto? O sea, si usted arma la solución U y hace la multiplicación, o sea, esto es lo que va a obtener. Igual lo podemos ver aquí. Si yo derivo parcialmente todo eso, ¿qué voy a tener? Con respecto a t, estoy hablando, porque la x no se toca, porque es t, es de dos variables. Aquí derivamos que tengo un seno, y cuando el seno vale 0, ¿qué le pasa a esta expresión? Esta se fue, ¿la vio? Esta, el seno lo derivo y se transforma en, entonces esta se queda. Y este es raíz de 2 sobre 2nt, ¿para dónde va? Va aquí adelante. Ese es el no, ese es cuando integramos. Estoy derivando. No es constante. Sí, ¿se acuerdan que le quedaba un pedacito al BN el viernes? Que después yo lo pasé para allá dividiendo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que yo le dije que hay que tener cuidado con el BN porque el BN le queda un pedacito de la derivada. Pero de todas maneras, si yo derivo, ya sabemos que este coseno se transforma en seno, y cuando yo reemplazo a la t por 0, esta se va. Y este seno se transforma en coseno, y lo que usted va a tener aquí es la sumatoria de n de 1 a infinito de este número, raíz de 2 sobre 2 n pi bn, el seno de n pi cuarta x por el coseno de raíz de 2 sobre 2 n pi t valor n pi t. Eso es lo que me queda. ¿Sí o no? Y cuando usted hace que t sea 0, esta parte se hace ¿qué? Se hace 1 y solamente me va a quedar esta parte. Es decir, mi bn se va a quedar, me va a quedar la sumatoria de n de 1 a infinito de raíz de 2 sobre 2 n pi seno de n pi cuarta t igualada a 1. ¿Sí o no? BN, me comí el BN. Y esto es lo que me queda. ¿Sí o no? Mírenlo. Esta parte se queda porque esta depende de x, no de t. Esta se hace 1 y esto queda igualado a 1 porque es la derivada. Y el profesor, el radio entre 2 n pi, ¿dónde sale? De acá. Sería cuando Desde por acá viene. De la t de t. Viene de por acá, usted calculó t de t. Mírenlo ahí, cabrón. Cuando reemplaza t a. ¿Sí o no? Se parte del ángulo. Cuando usted tiene un ángulo 4x y te deriva, ese 4 queda enfrente, 4 por la derivada, ¿correcto? Que es lo mismo acá. Entonces, ahora lo que usted va a tener es la expansión de Fourier de 1 igualada a esto. Quiere decir que mi raíz de 2 sobre 2 n pi bn va a ser igual que 2 sobre tau, la integral de 0 a 4, perdón, del seno de la función que es 1 por el seno de n pi cuarta
x de dx. Entonces mi Bn me va a quedar 1/2 y aquí me queda 2 raíz de 2 n pi. Me queda la integral de seno, me queda menos 4 por n pi sobre n pi coseno de n pi cuarta x valorada de 0 a 4. Este 2 con este 2 se me va y Bn me queda menos 4 raíz de 2 pi, y aquí me queda, cuando x toma el valor de 4, me queda coseno de n pi, y cuando x toma el valor de 0, 1, y abajo me queda n cuadrado, aquí me queda pi cuadrado. Un momentito, quiero ver algo. Bueno, que era menos, digo, porque allá me quedó una suma. Bien. Pbn me da menos 4 raíz de 2 pi cuadrado, y me queda menos 1 a la n menos 1 sobre n cuadrado. Esta serie ya la hemos corrido, ¿sí o no? Esta serie corre impares. Cuando n impar, tengo menos 2, 2n menos 1 al cuadrado. Y cuando n par, 0. Tengo lista la solución, vamos a reemplazarla. Entonces mi solución me va a quedar, voy a poner aquí, u de xt me va a quedar las AN. Tengo dos AN, una impar y una par. Vamos con la impar. Menos 256 pi cubo. Dígame. No, esa N yo creo que forma parte del. Cuando es impar y cuando es impar, se la parte. ¿Qué cosa? No, es que pensé que eso era con eso. El BN de menos 4. No. Del AN, vamos con el impar primero. 1 sobre 2n menos 1 al cubo. Aquí me queda seno. Vamos a poner 1, 2n menos 1 al cubo. Seno 2n menos 1 pi sobre 4 x coseno raíz de 2 sobre 2 2n menos 1 pi t. C es parte de la n. Con el otro, con el par, me queda más 96 pi cubo. Uno n cubo, porque ya yo lo simplifiqué. N cubo seno 2n pi t sobre 4, ahora tengo que cancelar, esto queda un medio. X, perdón. Coseno raíz de 2 sobre 2, 2n pi, este 2 se me va a quedar 4, vamos a poner 2n pi t. Este 2 y este 2 se me van a quedar raíz de 2nt, 2n pi t. Voy con la otra parte, con el bn. Menos 4 raíz de 2 pi cuadrado menos 8. Menos por menos aquí da 8. 8. Me queda 1
2n menos 1 al cuadrado seno 2n menos 1 pi cuarto x por el seno raíz de 2 sobre 2n, que me queda raíz de 2 sobre 2n pi t, siempre que x esté entre 0 y 4. ¿Por qué le tengo que poner esto? ¿Ah? ¿Por qué le tengo que poner de 0 a 4? La longitud de la barra, fuera de la barra ya no existe, como si fuera adelantado, fuera de cada uno existía. Esta es mi solución. ¿Por qué yo escribo esto? Para poder ir mirando, porque si usted lo quiere hacer en memoria lo veo difícil. Profe, usted en ese paso usted derivó esa serie, ¿cierto? Sí. Usted derivó la variable que está a la izquierda. Era más fácil derivar, yo le dije que era más fácil derivar la t, ¿sí o no? Pero que si lo hacíamos acá igual no iba a dar. Pero acuérdate, la t es la t, no la x. Y después reemplaza la t por 0 y ¿qué te queda? Una se te va y la otra se te queda. Porque una se transforma en seno y la otra en coseno. Y ahí está mi solución.